Gracias por haberle dado clic a este video, así que inmediatamente te voy a mostrar dos maneras o dos formas que yo conservo por más tiempo mi delicioso sofrito, mi sazón casero o mi sazón licuado, como tú lo conozcas. Así que siempre recordate que trato de mencionarte dos o tres nombres porque no sé de dónde no estás mirando o cómo tú lo conozcas. Así que inmediatamente ya haga realizado mi sofrito. Si quieres ver cómo hice este delicioso sofrito, al final del video te voy a dejar cómo lo realicé. Así que vamos a empezar. Así que inmediatamente ya después que tenga listo mi sofrito, esto lo que voy a hacer aquí es que lo voy a colocar en este envase, porque en este envase es que lo voy a tener para rápido acceso. Dígase, cuando ya tú vayas a sazonar tu carne, regularmente yo lo que hago es que la carne la sazono inmediatamente y la pongo en el refrigerador y la congelo. No sé la forma en que tú lo haces, así que inmediatamente yo lo coloco aquí y esto lo voy a dejar por 3 o 4 días debajo, porque así cuando ya quiera utilizarlo mucho más fácil, mucho más rápido, o como te digo, cuando quiera sazonar toda mi carne de una vez, así que inmediatamente lo coloco de aquí y sazono mi carne y luego la pongo en el refrigerador. Esta es la forma que yo lo realizo. Lo pongo aquí la cantidad y lo dejo abajo. Esto me puede tardar 3 o 4 días dependiendo la cantidad en que yo vaya a preservar en este envase. Así que inmediatamente ya esto lo tengo listo, así que te voy a mostrar otra opción. Pues ya que he preservado mi otra cantidad que ya voy a utilizar rápido para cuando vaya a echar mi carne mucho más rápido, así que te voy a mostrar esta opción que yo utilizo. Aquí, como puedes ver, estos son cubitos o envases para hacer hielo, pero yo lo utilizo para preservar por más tiempo. Como te digo, mi sazón casero, mi sazón licuado, mi sofrito, como tú lo conozcas. Y mira, aquí ya tengo ya bastante, que tenía como 2 meses, te puedo decir aproximadamente, que tenía de este. Así que lo guardé para que tú puedas ver y decidí hacer esa son nuevamente para mostrarte la forma en que yo lo conservo. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada uno de nuestras recetas y nuestros tips que te voy a dar en este canal. Así que mira aquí, como ya lo voy a demoldando, si puedes conseguir este molde para hacer hielo, que debajo de atrás, como tú puedes ver, viene una forma que tú lo puedes hundir y es mucho más fácil para tu desmoldar, pero no importa. La otra forma, los otros moldes también son fáciles de desmoldar. Y mira aquí el tamaño que tienen estos. Estos aproximadamente dos te harían como una cucharada de sazón casero, sazón sofrito o sazón licuado, como tú lo conozcas. Mira este, que es un poquito más complicado, más difícil, pero a la vez que se va descongelando todo, rápido y fácil se demolda. Así que tú puedes utilizar los moldes que tú tengas. Estos dos son los que yo utilizo porque estos me han servido bastante. Así que inmediatamente ya ve cómo fácil se demoldan. Aquí el tamaño de esto sería como 1,5, que sería una cucharadita, pero ya ahí tú vas a ir midiendo de acuerdo a la cantidad que tú quieras colocar en tus habichuelas, en tus arroz con habichuela o tus moros que tú quieras realizar. Así que mira esta forma sumamente fácil y práctico en esos días donde queremos hacer la cosa mucho más fácil. Así que tú coges uno o dos, lo colocas en tu habichuela, lo colocas en tu moro o tu arroz con habichuela, como tú hagas, o tu comida o tu carne, y sumamente fácil y práctico. Mira el tamaño que tú puedes comparar aquí, pero tú puedes hacerlo del tamaño que tú prefieras o que tú tengas. Quiero también recordarte que estos moldes yo solamente lo utilizo para esto. Solamente lo uso para hacer este procedimiento, no lo vuelvo a colocar aquí hielo regularmente, porque recuerda que el sabor aquí es sumamente intenso, y si lo utilizaría para hacerlo regularmente a agua, el hielo, el sabor sería muy desagradable. Así que esto solamente yo lo hago para esto solamente. Luego que ya que lo haga realizado, luego a lavarlo y así sucesivamente. Aquí ya tú puedes ver cómo lo voy haciendo. Es fácil y sencillo. Así que espero que te haya gustado esta forma, que quise compartirlo con todos ustedes. Así que siempre recordarte, dándote las gracias. Si eres nuevo y no te has suscrito al canal, suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas estas y demás recetas que estoy compartiendo en el canal. Así que mira lo rápido y fácil que tú puedes conservar o preservar por más tiempo tu sazón licuado, tu sazón casero, ese sofrito que tú quieres hacer. Recuerda que hay 1000 maneras de hacer un excelente sofrito. Así que si quieres ver este, te dejo al final de este video para que tú veas la forma en que yo lo realicé. Así que te puedo mostrar aquí la forma en que lo hago, la forma en el resultado que queda, en la forma ya como tú has visto que lo guardo nuevamente en el refrigerador. Así que tú puedes seguir guardando, comprar de este molde. Recuerda que ahí debajo en la cajita de información te voy a dejar donde
dónde conseguir estos moldes si te interesa comprarlo. Siempre recordarte que active las notificaciones porque así no te vas a perder una y demás recetas que estamos subiendo aquí en el canal. Así que mira, fácil y sencillo de tú desmoldar todo este sofrito, así que tú puedes saborearlo. Lo colocamos en la nevera y listo. Así que espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte y nos veremos en otra próxima receta. Al final del video te dejo cómo realicé este delicioso sofrito. Así que bye, hasta la próxima.